por este proyecto que vamos a empezar hoy y que pues llevamos ya un tiempecito dándole vueltas. Por otro lado también a mi compañero Ricardo Burnes, que es jefe de documentación e investigación aquí en el Lab Nuevo León. Y bueno, pues contamos rapidísimamente yo por dar la bienvenida. ¿En qué consiste esto? Data Lab es un programa del Laboratorio de Nuevo León que consiste en una serie de proyectos que vamos a estar trabajando y que ya hemos empezado a trabajar referentes a ciencia de datos. O sea, vamos a estar trabajando con datos, liberando bases de datos de públicos e invitando a la ciudadanía a que presente proyectos para trabajarlos, ¿no? Entonces, bueno, Ricardo nos va a contar brevemente qué es lo que hemos estado haciendo ahora y luego ya pues, las compañeras nos abren las bases de datos. Gracias. Gracias, David. Bueno, les voy a explicar rápidamente cómo empezó este proyecto. Este proyecto surgió en mayo de este año y surge como un programa donde se diversifican y surgen más proyectos relacionados a la experimentación y visualización de datos. Hemos hasta ahora tenido 2 proyectos en específico. El primero fue pensando el Data Lab, que este fue un encuentro abierto a la ciudadanía en el que ellos pusieron en común la metodología y el manifiesto en cómo se iba a trabajar este proyecto. Así que pues bueno, es entonces una iniciativa que surge desde la ciudadanía, ¿no? Y el segundo proyecto que se trabajó fue Rastreo del Agua de Nuevo León, que fue tomar la base de datos de los acuíferos del estado y luego visibilizarla mediante un mapa digital. Así que pues básicamente hemos trabajado con estos 2 proyectos. Este nuevo proyecto es el tercero de este programa y pues bueno, estamos muy emocionados de tenerles aquí. Y pues nada, bienvenidos y pasamos con Viridiana, ¿te parece? Está un poco alto. Bueno, igual, si quieres vas a hacer. Digo, ya más o menos nos presenta David. Yo les presento también a César, que, bueno, básicamente varios de los que estamos acá somos de la Dirección de Gobierno Digital y él les va a contar un poco de por qué estamos acá en este momento. Hola, bueno, como dijo Viri, mi nombre es César y les voy a hablar un poco del portal de datos abiertos que pues, el nombre prácticamente lo describe. Es un portal donde estamos liberando conjuntos de datos que no tienen información sensible de ningún tipo ni de ninguna persona y que son datos que se generan al interior de la administración conforme la operación diaria y ese tipo de cosas. Estamos actualmente buscando liberar más datos de los que la ley exige por cuestiones de transparencia. Y bueno, actualmente tenemos algunos conjuntos de datos, son 37 y actualmente la mayoría de ellos están extraídos de bases de datos que están vivas, no son archivos como tal. Aunque esos datos no se están moviendo mucho, pero la intención es que muchos de los datos que se obtengan de ahí en realidad correspondan a bases de datos de bases de datos vivas, que lo que descargas hoy es diferente a lo que hubieras descargado ayer. Entonces estamos trabajando para integrar esta plataforma, que es lo que se ve, pero por detrás estaría conectándose a muchos de los sistemas para extraer ese tipo de información y no estar como, por ejemplo, el portal de datos de gobierno federal, que tiene una base de datos de los precios de la gasolina del 2013 o una cosa así. No sé para qué alguien quiere eso, pero bueno. Igual, digo, muchos de las acá, que la verdad me da muchísimo gusto ver un montón de chicas. Venimos justo a presentarles como la parte de los datos de violencia de género y hemos tenido la verdad una gran colaboración con la Secretaría de Seguridad, que están acá también, y quiero invitar también a Angie que nos cuente un poco como desde seguridad cómo se ha vivido esta apertura de datos, porque generalmente seguridad es un tema como muy complicado en tema de información, ¿no? O sea, cómo se abre, normalmente es como está cerrado completamente. Entonces igual si quieres, pásale, Angie. Hola, igual muchas gracias porque vinieron a este evento. Es para nosotros súper importante como ir abriendo los datos, como bien comentan nuestros compañeros. Y la verdad es que esto pasó porque hay mujeres en seguridad y hay mujeres en SIGA que hemos hecho equipo, ¿no? Ellas con el objetivo de pues abrir datos
y nosotras con el objetivo de cero feminicidios y seguridad sin guerra. Y tenemos clarísimo que para eso necesitamos colaborar con la ciudadanía, necesitamos que ustedes sepan lo que tenemos ahí de datos, que puedan analizarlo, generar investigaciones, generar proyectos. Me encanta el proyecto que tienen aquí en el lab, o sea, que pudieran como a partir de ahí estar como aprendiendo de el fenómeno tan enorme que tenemos de violencia que no hemos entendido del todo y que no podemos negar que particularmente las violencias contra las mujeres se han incrementado en los últimos años de manera exponencial a partir de una guerra, ¿no?, que se declaró hace ya más de 10 años, a una guerra sin sentido, de hecho, ¿no?, como con un combate frontal al narcotráfico. Entonces, eso ha venido a repercutir particularmente en las mujeres, en el incremento, en la violencia feminicida, y eso no solo son los feminicidios, también es la forma tan violenta y diferenciada en que experimentamos ahora la violencia familiar. Antes las mujeres, o como está construida la política de atención a las violencias contra las mujeres, es una señora que está casada y este señor es su agresor y tienen 3 hijos, un perrito, viven en una casa, que tienen un auto, ¿no? Pero ese fenómeno ya cambió muchísimo. Ahorita ya no la mató porque se le pasó la mano, ¿no?, comillas, obviamente, sino que tiene acceso a armas, tiene no solo armas de fuego, sino también otro tipo de armas mucho más fuertes. De alguna manera el contexto de impunidad en el que vivimos también suma, ¿no?, a este fenómeno de violencia. Y entonces hay que entender dónde están ocurriendo estas cosas, por qué están ocurriendo estas cosas, y la verdad es que tampoco hay muchísimos buenos datos en seguridad, tengo que reconocerlo, y una gran fuente que tenemos ahorita, de lo poco que tenemos, es el 911. Y el 911, como ustedes saben, llamas para hacer algún reporte, no necesariamente todos son ciertos, ¿no?, que eso les invito a que cuidemos mucho cómo usamos el 911 porque sigue siendo la fuente oficial en materia de seguridad. Y entonces, pues eso es lo que estamos publicando, aclarando cuáles son los datos que se tienen, dónde están ubicados, ¿no? Por supuesto, cuidando todo lo que mencionaban nuestros compañeros de ningún dato sensible, nada confidencial. Y también quería aprovechar este espacio para, si alguien de acá es de otro municipio o conoce a otra gente, otras corporaciones, inviten a sus municipios a hacerlo. Porque la verdad es que hay como una costumbre de que la seguridad es todo ultra secreto, ultra confidencial, nadie puede saber nada, y entonces al mismo tiempo se ha vuelto un espacio de muchísima corrupción, porque todo está con excepción, o sea, nadie puede saber de qué se trata este proyecto, entonces yo puedo comprar una cámara por $10 millones y nadie se enteró, ¿no? ¿Por qué? Porque es secreto, es de seguridad y no tengo que contar a nadie cuánto me costó la cámara. Obviamente hay mucha corrupción, ¿no? Y también no nos hemos permitido, como les decía antes, entender el fenómeno de las distintas violencias que nos atraviesan como población. Entonces, en este contexto, yo sí quiero hacer un llamado a las otras corporaciones de seguridad. Si Monterrey pudo, si otras ciudades del país han podido liberar ciertos datos de seguridad, ustedes también pueden, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante. Por supuesto que fue más sencillo para nosotras abrir los datos de violencias contra las mujeres porque, sorpresa, la gente de seguridad considera que las violencias contra las mujeres no son un tema de seguridad. Entonces, nosotras hemos estado trabajando, y digo nosotras, y aquí me acompañan varias de ellas, Cecia, Paula, Lu, que estamos como un poco ocupando la Secretaría de Seguridad con una perspectiva feminista y con una perspectiva interseccional. Hemos tenido que poner sobre la mesa que los delitos contra las mujeres, como la violencia familiar, las violencias sexuales, ¿no?, son delitos que también deben considerarse como tal, no solo en la ley, sino en la toma de decisiones y en el diseño de estrategias de seguridad. Entonces, hoy por hoy, en cualquier lugar de este país, las decisiones de estrategias de seguridad se toman sin considerar las violencias contra las mujeres y los delitos que más afectan a las mujeres. Solamente se toman en cuenta los robos y los homicidios sin desagregarlos por género. De hecho, los datos no están desagregados por género, no están registrados por desagregados por género, y ya ni siquiera nos pidan que si son mujeres indígenas o no son, no, olvídenlo, cero interseccionalidad. O sea, lo que tenemos es lo que abrimos, y por supuesto que nos va a encantar que lo revisen, que lo cuestionen y que nos ayuden a exigir mejores datos,
porque no podemos tomar decisiones realmente basadas en evidencia si la calidad de los datos es la que hoy por hoy tiene nuestro país, ¿no? No solo es Monterrey, es un fenómeno nacional. Y por otro lado, además de la invitación a las corporaciones y de subrayar y aprovechar el espacio para decir, la neta es que hoy por hoy violencias contra las mujeres no se considera un delito, o no se considera, fuera del discurso y de la ley, y no se toma en cuenta para la toma de decisiones en materia de seguridad, y nosotras y muchas mujeres estamos impulsando para que se empiece a tomar en cuenta así, que, voy a hacer un paréntesis, obviamente no es solo un tema de seguridad, sé que es un fenómeno multidimensional, también es un tema de salud, etcétera, ¿no? Pero es importante que se considere como un tema de seguridad, porque finalmente el Estado, el municipio, el gobierno, como quieran llamarle, está fundado en que tiene que garantizar la seguridad de las personas. Entonces es que reconozcan que la seguridad de las mujeres también es importante. Y además de la invitación a reflexionar sobre esto, yo quería contarles un poquito, y se me hacía bien interesante cuando platicábamos con Viri sobre qué nos gustaría compartirles acá, cómo llegamos a esto. Porque si bien teníamos a un grupo de mujeres en seguridad impulsando la agenda que les comparto de cero feminicidios y seguridad sin guerra, y tenemos a un grupo de mujeres en SIGA como promoviendo la participación ciudadana y la apertura de datos, etcétera, la verdad es que estábamos pues todavía llegando, llevamos un año de gobierno apenas, y como cada una de nosotras estaba pues teniendo sus propias batallas en sus distintos espacios, ¿no? Luego la crisis de pues feminicida, finalmente violencia feminicida, específicamente las desapariciones, que ustedes saben que hace unos meses pues sacudió a la ciudad. No es que no hubiera estas violencias antes, la verdad, de hecho los datos se los van a demostrar, pero sí se visibilizó de una manera particular, y entonces eso hizo que nosotros como gobierno nos sentáramos, el alcalde y todas las mujeres que tenemos puestos de toma de decisiones importantes en el municipio nos sentamos y dialogamos sobre qué teníamos que mejorar, qué estábamos haciendo, porque claro, teníamos desde el momento cero de gobierno, porque es un gobierno donde hay muchas mujeres feministas que tienen como un gran compromiso con esta agenda, teníamos una estrategia, teníamos claridad hacia dónde íbamos, ya teníamos proyectos empezados, ¿no? Pero aún así, pues la emergencia estaba ahí, y la percepción de la ciudadanía es que no estábamos haciendo nada, ¿no? Y entonces, en ese ejercicio de reflexión, pues nos dimos cuenta que una cosa muy particular, rápida, que podíamos hacer era esto, ¿no? O sea, como los cruces entre las distintas secretarías, que en este caso es la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Innovación. Entonces eso aceleró mucho que pudiéramos hacer una serie de cosas, este solo es un ejemplo de ello, de vamos a poner las pilas, vamos a abrir estos datos, por supuesto que hubo resistencias naturales, es normal, porque les digo, no están acostumbrados a compartir información en materia de seguridad, pero pues lo superamos, ¿no? Y sí tuvo que ver, la verdad, con que tenemos un equipo de muchas morras feministas chingonas en muchos lados, y también porque tenemos un alcalde que es un aliado. Entonces, en ese sentido, pues pudimos como avanzar por acá. Y pues bueno, creo que eso, o sea, básicamente quería contarles que esa crisis sí aceleró este proceso, que lamentablemente la violencia contra las mujeres sigue no siendo considerada para la toma de decisiones en materia de seguridad, y enfatizar la invitación a otras corporaciones para que se animen a abrir los datos. Nosotras queremos que esto sea solo el primer paso, o sea, queremos que haya más datos en materia de seguridad que se puedan ir liberando, pero para eso también vamos a necesitar mucha ayuda. Si ustedes usan estos datos, si ustedes hacen investigaciones a partir de estos datos, si ustedes nos ayudan a repensar, ¿no? La estrategia de seguridad desde donde estén ustedes trabajando, nos va a servir mucho para demostrar que estos datos la ciudadanía sí los quiere, estos datos sí les sirven a las ONG, sí les sirven a la academia, sí les sirven a los think tanks, etcétera, ¿no? Entonces, eso, y luego no voy a hacer spoiler de lo que sigue, pero quiero como demostrarles que realmente el compromiso de este municipio en temas de violencias contra las mujeres y de seguridad en general es real, ¿no? Y entonces, el municipio de Monterrey es parte de una estrategia, que de hecho aquí hay varios que son aliados de esa estrategia, como de apertura y de gobierno abierto. El Estado de Nuevo León también, y el municipio de San Pedro, ¿no? Entonces, como en esa sinergia, cada una de estas entidades ha tenido como distintos ejes sobre los que ha decidido trabajar y hacer compromisos, y un eje en el que vamos a hacer compromisos precisamente son violencias. Entonces, queremos como seguir trabajando en la materia y seguir generando
pues mecanismos que nos permitan colaborar mejor con ustedes como ciudadanía, ¿no? O con otros gobiernos, y también aquí hay gente de otros gobiernos. Entonces, pues de mi parte es eso, y si hay después como espacio para preguntas y diálogo, súper abiertas a dialogar. Y pues muchas gracias a SIGA por organizar el evento y por haber hecho la convocatoria y por ser cómplices y aliadas en lo que estamos haciendo. Yo solo digo, no queremos hacer como un análisis así como tal de los datos, porque creo que eso también viene mucho de lo que les venimos a invitar acá. O sea, estos datos son como para abordarlos desde muchas vistas, y es básicamente lo que queremos invitarlos en este momento. ¿Qué se pueden encontrar? Bueno, los datos vienen en temas de dónde, o sea, en qué colonias están, tipos o sea, el tipo de reporte, que ya sea violencia en específico, de algunos de los tipos dentro del 911, o acoso. Si quieres, súbele tantito nada más para que vean las horas de recepción, la corporación que atiende, que eso es una cosa interesante, debo decir, qué corporaciones atienden de acuerdo a las zonas. Y hay un ejercicio que hicimos mucho en el tema de la latitud-longitud, si hay especialistas acá que manejan datos geográficos. Metimos una capa de ruido de los puntos específicos a 200 metros de donde se hicieron el reporte. ¿Por qué? Porque puede ser susceptible de identificación de la persona que hizo la llamada, ¿no? Y claramente lo que no queremos es poner en riesgo a las posibles víctimas, y eso es una de las medidas que encontramos también, porque, y eso es una discusión que fue muy técnica, pero la verdad para la gente que trabajamos en apertura de datos fue muy interesante, porque una de las opciones era abrir solo a nivel colonia, sin la geolocalización, pero también el análisis se sesgaba. Entonces, también eso fue una manera intermedia que encontramos, como del cómo sí, sin pasar al directo al no se puede porque es seguridad, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos. Ahora, lo que vamos a también estar trabajando, y que se los queremos ir adelantando también porque es una cosa que nos ha traído trabajando en estas últimas semanas. Hicimos una serie de talleres con diferentes organizaciones de sociedad civil, en los ejes que es básicamente de ciudad abierta, ciudad sostenible, ciudad humana y en paz. Son los ejes que básicamente rigen nuestro plan de desarrollo municipal 2021-2024. Hicimos una convocatoria, digamos, de 3 días, y asistieron diferentes organizaciones de acuerdo a estos ejes. Algunos de los que justo fueron convocados acá estuvieron participando en estas sesiones, y básicamente se tuvo una recopilación de 83 sugerencias de información que pudieran ser consideradas abrir, sobre todo porque son, pues sobre todo, o sea, que les pueden servir para las tareas que hacen como organizaciones de sociedad civil, como ciudadanía, como también espacios de academia, que de hecho es un espacio con el que nos queremos acercar muchísimo más. Y las 9 bases en las cuales nos vamos a enfocar, sobre todo porque las vimos como muy mencionadas y muy votadas en general, son colonias conjuntas vecinales. Ha habido también una necesidad de vecinos y vecinas de decir dónde están las juntas vecinales que hay en mis colonias, si están conformadas o no. Reportes al 911, con todos los reportes que van al 911, son un poco lo que mencionaba Angie, que ahorita sí están solo violencia de género, pero queremos abrir todos los motivos que llegan al 911, porque también hay cosas interesantes que pueden ser pues muy buenas de analizar de todo lo que llega al 911, teniendo en claro lo que comentaba también, estos solo son llamadas, no podemos decir que es la incidencia delictiva real, porque hay un montón de factores que suceden para que eso sea un delito tipificado, ¿no? Se puede reclasificar en mucho del proceso judicial. Y luego vamos a abrir sobre todo el inventario de infraestructura pública. Esto nos pasó mucho en presupuesto participativo, como en una cosa de ¿y dónde están los parques del municipio? Eso también es otra cosa que vamos a estar trabajando mucho. Puntos de recolección de residuos. Hay muchos vecinos y vecinas que quieren subirse a la ruta ecológica de Monterrey y no saben por dónde pasa, ¿no? Entonces también creo que es otro de los puntos que queremos publicar. Niños y niñas canalizados al DIF es de alguna manera como identificar niños y niñas que están en factores o en situaciones de vulnerabilidad. Y negocios informales, que de hecho el equipo también ha estado trabajando mucho como en cómo repensar toda la parte de la normativa en términos de negocios informales, Atlas Municipal de Riesgos y permisos de construcción, que también lo habían pedido mucho desde Cómo Vamos Nuevo León.
Y básicamente les diría que esto va a ser lo que vamos a estar trabajando los próximos 6 meses. Las dependencias aliadas, bueno, la verdad es que nosotros solo somos como las que vamos presionando, pues sí, a veces presionando, pero generando como estas pláticas con todas las áreas, porque pues al final del día las áreas son las que generan esa información y quienes gestionan esa información y quienes conocen la información. O sea, nosotros ayudamos en toda la parte técnica en la cual se puede abrir esta información, apoyar de qué manera sí se puede abrir, pues, en buscar que no se vulneren datos personales, etcétera. Pero pues los datos y mucha de la responsabilidad, y sin ellas no podríamos hacer esto, pues son las secretarias responsables de esa información. Entonces también, por eso también las pusimos acá. Y bueno, seguridad, que aquí ha sido la más comprometida en todo el tema de apertura. Y también para nosotros es muy importante darlo a conocer, ¿no? Porque, como bien lo mencionaba Angélica, hay un montón de resistencias internas y lo que más queremos es que estos datos se usen, y es a lo que los invitamos acá. Y si quieren, ahora sí ya que venga el equipo del Data Lab para que les cuenten un poco de qué cosas se han hecho acá y qué proyectos han tenido de este tipo. Gracias, Viridiana. Bueno, ahorita explicaste muy bien la parte en cómo podemos crear narrativas, cómo podemos crear visualizaciones y cómo podemos hacer accesibles estos datos, ¿no? Nosotros desde el laboratorio trabajamos mucho desde la experimentación. Así que, como les mencioné hace rato, hemos trabajado diferentes proyectos que incluyen también la inclusión de diferentes perspectivas, en este caso ciudadanas. Así que les voy a dar unas cuantas referencias de otros proyectos que se han trabajado en otros laboratorios, pero también en otros espacios de creación ciudadana, ¿no? Así que vamos con la primera referencia. Por ejemplo, es Urban Data Objects, que es como un proyecto de datos callejeros que es ejemplificar mediante materiales análogos diferentes problemáticas en las calles de las ciudades, ¿no? Ahí pueden, de hecho, acceder a parte de la documentación del proyecto. Pasamos a la siguiente. Otro es Data Cuisine, que es un proyecto que a mí me gusta mucho, que es ejemplificar mediante la comida diferentes problemáticas mediante datos, ¿no? Se inició creo que en París y se ha hecho como un programa en diferentes ciudades del mundo y van haciendo comida local, bueno, de la gastronomía local, y luego van ejemplificando diferentes problemáticas, como creo que en Nápoles fue donde hicieron, claro, una pizza, y pues ahí era muy fácil, ¿no? Nada más quitaban una rebanada y ejemplificaban de que, bueno, el jitomate, cuánto CO2 gastó para venir para acá, ¿no? O sea, era como un trabajo de investigación y al final se comían la comida. O sea, tampoco era un proyecto frívolo ni nada de eso, ¿no? Y David, si quieres explicar los siguientes dos. Gracias. Bueno, aquí tenemos otro proyecto que se llama Trácula, que es un proyecto que se hizo en un programa que se llama Visualizar, en Media Lab Prado, en Madrid. Aquí tienen también el enlace por si quieren ver la documentación, y básicamente el proyecto de lo que trata es de, como todos y todas sabrán, y si no lo saben pues se lo comento, cada vez que hacemos nuestro paso por la red, por internet, pues vamos generando una huella, ¿no? Y hay una serie de herramientas y de empresas que se encargan de ir traqueando, es decir, recolectando toda esa información que vamos dejando. Entonces, este proyecto lo que hacía es una extensión que tenemos en Chrome, que la podemos activar y podemos visualizar cuál ha sido toda esa información que han ido traqueando estas empresas sobre nuestro paso por la web, ¿no? Entonces, con eso se generan visualizaciones en las que se puede ver y podemos entender quién y cómo están tomando nuestros datos. Pasamos a la siguiente. La siguiente se llama Datacassette, que este es un prototipo que se hizo justamente pues hace un par de semanas en Guadalajara, en Jalisco, en un taller de prototipado que tuvimos allí con el Instituto de Información Estadística y Geográfica. Y básicamente este proyecto lo que hace es, en vez de visualización, lo que hace es audición de datos. Por eso lo traíamos, para que también dar ejemplos de otro tipo de proyectos que son pues un poquito más experimentales, y lo que hacía justamente era tratar datos sobre desaparición forzada en México.
A cada uno de los estados se le aplicaba una nota en el sistema americano, como aparece ahí. También se podía escuchar el año, desde el 2013 hacia adelante, a través de un pulso en un compás, y luego el número, en una escala del 1 al 7, de desaparecidos en ese estado. Y al final se generaban como melodías con todo este sistema, digamos. Estaría padre poderles mostrar una audición, no la tenemos ahora mismo, pero si quieren saber más del proyecto les ponemos en contacto. Entonces, bueno, quedaba este también, que le traía Ricardo, pero es sobre periodismo de datos, si no recuerdo mal, y justamente es esto, ¿no? Artículos sobre representación de mujeres en los encabezados periodísticos, cómo los encabezados periodísticos tienen nombres de mujeres o hacen alusiones a mujeres, pues también era un proyecto que se había trabajado. Entonces, creo que ya hasta aquí, pero sí nos gustaría, por eso les traíamos estos ejemplos, motivarlas a que con toda esta información que desde el municipio se está liberando en colaboración con seguridad, pues invitarlas a pensar posibles proyectos tanto de visualización como de investigación, como de periodismo con estos datos. Entonces, ahora un poco la propuesta que les traemos es que aquí en el lado derecho tienen en su lado izquierdo tienen unas mesas. Les hemos traído unos formatos que pueden rellenar rápidamente para dejar algunas propuestas de proyecto. Nosotros desde el Laboratorio de Nuevo León y por supuesto en colaboración con las instituciones que nos están acompañando, vamos a abrir unas sesiones de prototipado en el que se les va a invitar a trabajar a estos proyectos. Esto va a ser en la semana, si no recuerdo mal, del 25 de noviembre, que coincide justo con la Semana del Activismo. Y les querríamos, por esto, invitar a estas sesiones, a que vengan a prototipar aquí, a dar una semana en el laboratorio, a prototipar todos estos proyectos que quieran hacer y invitar a más ciudadanía a que se una a hacerlo. Entonces, nada más, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Dale, Liz. Sí, igual si quieres ya las referencias técnicas acá pasas a hacer. No, igual voy a empezar a contar y si quieres me complementas, Angie. O sea, básicamente a nivel nacional existe el 911 y digamos que hay un catálogo estandarizado a nivel nacional con el tipo de reportes que se establecen. Cuando tú llamas en general de 911 se redirecciona completamente del lo que es el centro de comando del C5 al municipal. Esta fuente de datos para mí de cierta manera es como de las mejores que tenemos, como bien mencionó Angie, porque está estandarizada y tiene un catálogo de datos pues estandarizado a nivel nacional. Entonces digamos ahí todos los estados pueden tener estos datos, ¿no? Entonces ya de ahí por eso iniciamos como con esta fuente, porque es del 911. Todos los estados lo tienen, todos los municipios tienen acceso a este catálogo al momento del despacho de una emergencia, que eso es otra cosa. Este sistema es diseñado para emergencias. Entonces, esto explica mucho de por qué cuando tú llamas al 911 no se sabe quién llama. No se sabe si es la víctima, no se sabe si es mujer, hombre, porque lo que importa es atender la emergencia. Entonces, hay una serie de falta de datos ahí por la razón del sistema. Podemos mejorarlo, sí, o sea, hay como muchas discusiones también porque es como, bueno, al momento de una emergencia lo que te importa es atender, ¿no? O sea, eso es lo que mucha gente te dice en seguridad. Esos minutos importan. Entonces, tampoco vas a meterle un montón de criterios de datos para atender la emergencia y entonces eso explica de buena manera por qué estos datos vienen así. O sea, ustedes van a ver, si quieres, ¿lo regresamos un poco? O sea, estos datos que ustedes ven es básicamente bajado pues, del sistema, del C4,
que a ellos les llega este despacho de llamadas directas del 911, de acuerdo a la ubicación desde donde tú llamas, es como se hace la redirección a qué centro de comando le toca. Y pues básicamente la única información que nosotros, digamos que se hace el procesamiento para la publicación, es básicamente datos personales en términos de los operadores, porque pues son datos de los operadores, y el tema del punto, o sea, porque bueno, y la dirección, claramente, porque no podemos abrir la dirección tal cual, y el tema del punto por posible identificación de las víctimas. Es básicamente la limpieza pues sí, la versión pública que se hace de la información que tiene el C4 tal cual para operar. Y esto ha sido un tema porque de hecho, no me dejarán mentir aquí y allí, o sea, como que también dentro de los C4 es como, pero van a ver la información tal cual como operamos, y es como, pues sí, exactamente. Ese es un gran tema. Sí. Sí, de hecho, o sea, hay un motivo de cierre. De hecho, si tú ves el código de cierre, hay falsa alarma, hecho real, hay otros como solo verificación, hay algunos que no tienen, y esos son faltas de los datos que pues vienen, o sea, están así dentro del propio sistema. ¿Por qué medio llegó? Si ves, hay teléfono, hay también, por ejemplo, a veces por sala de crisis, que los reportes no necesariamente a veces siempre llegan por teléfono, pueden llegar por radio dentro de la red policial. Entonces, lo que sí pasa es que todos estos reportes entran al sistema del 911, puede ser por llamada, puede ser por radio, y se registran, ¿no? Entonces, ahora, de ahí hay algunos que sí pasan, por ejemplo, como a una inspección de que sí pasarían a toda la incidencia delictiva, y luego de ahí hay un trecho que es cero trazable y que de hecho incluso creo que a municipio y creo que a cualquier gobierno local hay un tema ahí, no se sabe a ciencia cierta de que sí se convierte en una carpeta de investigación a nivel estatal, y eso porque esa información pues se tiene solo en las fiscalías y normalmente es una información cerrada, ¿no? En comparación con otros lugares, por ejemplo, Ciudad de México tiene abiertas las carpetas de investigación, medio puedes hacer una traza más sencilla ahí, pero de todas maneras, el tema de que en gobierno los sistemas no interoperan y nosotros lo sufrimos muchísimo, entonces se corta muchísimo la información y no hay manera de hacer la trazabilidad directa. Podemos ir viendo tramo por tramo, y también es uno de los retos que pues se tiene desde gobierno, ¿no? O sea, de la gente que promovemos este tipo de temas, y que también nos toca mucho como ser conscientes de desde dónde estamos actuando. Quisiera comentar dos cosas importantes. O sea, uno es que Monterrey tiene la particularidad de que una parte de la ciudad está la Policía de Monterrey y otra parte está con Fuerza Civil. Entonces, aquí tienen todos los datos, no solo los nuestros, porque también son nuestros datos, entonces nos valió y los publicamos. Y entonces, esta es una. Y la otra es que esto no es tan confiable, porque quienes, es decir, los que son hechos, muy bien, pero los que dicen falso, hoy por hoy, nuestros policías, al menos en Monterrey, somos el segundo municipio que va a tener un protocolo de actuación en violencia familiar, actuación policial en violencia familiar, y apenas van a tener herramientas para cómo llegar a un incidente de violencia familiar. Y no nada más porque toqué y no hubo nada, digo falso. O sea, eso es lo que pasa hoy por hoy en México. O sea, los policías van, no les abre nadie y entonces dicen, era mentira. Cuando hay un chorro de cosas que tienes que hacer antes de poder decir, descarto un hecho de violencia familiar. Entonces, aquí los que dicen falso o no tienen información, no necesariamente son falsos. Pero es que sí dicen que sí son un hecho, eso sí. Entonces, eso también se me hacía importante comentarles, pero bueno, al menos en Monterrey sí estamos trabajando en eso, pero esperaríamos que otros municipios justo estén trabajando estén preocupados en esa parte. Y lo que dice Viri de la interoperatividad, palabra complicada, eso sí es bien importante. O sea, sí, allá tenemos que ir. O sea, hoy por hoy los C5 con los C4, que C5 es el Estado, C4 es
el municipio, y eso es porque es un municipio capital y tiene algo chido, o sea, hay otros que tienen un C2 y así, o sea, algo más tranqui. Entonces, o sea, todos esos no están del todo conectados, o sea, en algunas cosas sí, siguen usando mucho Excel, con las fiscalías ni se diga, con el Poder Judicial ni se diga, ¿no? Entonces realmente tendríamos que poder tener toda esa trazabilidad de la que están platicando, y si no tenemos como estas conversaciones sobre los datos, poco vamos a poder estar exigiendo. Hay muchos tomadores de decisiones que quieren que haya interoperatividad, pero hay muchas resistencias, y entonces mientras más técnica sea la ciudadanía y como entienda esto que estamos hablando aquí, si quieren, ¿no? Como muy técnico, pero bien importante, porque nos dicen mucho estos datos. O sea, ¿quiere decir que tantas llamadas son falsas? No realmente. O no sé, como que quiere decir que más en Fuerza Civil que en zona de Policía de Monterrey. Entonces, como todas esas cosas son las que esperamos que nos empecemos a preguntar entre todas y todos, ¿no? Con los datos. ¿Hay alguien? Sí. Bueno, tienen el número de reporte, pero ese no es necesariamente del mismo reporte. Sí. Ujú. No, porque es random. O sea, digamos que distribuye el punto random en ese radio. Y sí, ese sería una cosa. Pero bueno, sí, o sea, podríamos verlo. Porque sí, ahí hay otro tema que, de hecho, digo, eso ya es una conversación muy técnica y quien quiera ayudarnos. No, porque nos hemos dado cuenta que hay un montón de registros que no se geolocalizan bien porque son zonas irregulares. Y eso es un gran tema. Las direcciones no se encuentran dentro del propio sistema del 911. A mí me queda la duda de si se atendieron o no. Entonces, ese es otro gran tema, o sea, como zonas irregulares, calles que no están debidamente mapeadas dentro de los sistemas geográficos actuales, no se registran. Y eso es una gran cosa. Sí, gran pregunta, de hecho. Está el diccionario de motivos del 911 a nivel nacional. De hecho, esa fue una de nuestras primeras preguntas, como de ¿y por qué los clasifican así? Pues básicamente es que tienen diferentes, digamos, el catálogo tiene diferentes descripciones de los tipos. Hay algunos que son considerados delitos y de hecho de los que están abiertos ahorita solo está violación, que está tipificado como delito. Hay otros que son más relacionados con actos de atentados a la libertad, una cosa así, que son acoso y hostigamiento sexual. Y hay, sí, y al pudor, perdón. Y hay otros que son relacionados directamente con violencia, así que ahí vienen violencia familiar, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer. Hay una serie de definiciones que de hecho tenemos que subir el catálogo completo para que puedan ver las definiciones completas, porque esas definiciones están definidas a nivel nacional por el 911. De cierta manera hay algunas que no nos encantan porque son como muy sutiles entre violencia familiar, que es como intrafamiliar, que solo es como entre la familia directa, luego violencia de pareja, que solo es como entre la pareja y tal, y violencia contra la mujer. Entonces hay como ciertos matices dentro de esa clasificación y eso básicamente viene desde el 911. Ahí ningún C4 tiene una definición diferente, todos usan la misma. Y pues eso. Sí. Estoy escuchando preguntas que me preocupan y quiero intervenir. Es que está muy bien las preguntas que están haciendo, pero creo que muchas de las preguntas que están haciendo están cargadas a la cuestión operativa del registro de los datos y nosotros lo que estamos haciendo es la gestión y la publicación de los datos. ¿Por qué se clasifica así? No viene de nosotros. ¿Por qué se registra así? No viene de nosotros. Entonces, esa pregunta, pues creo que va en otro lado. Nosotros estamos buscando que se mejore ese tipo de la calidad de la información,
pero no está en nuestras actividades. Entonces, sí, son importantes esas preguntas y el por qué hay esas cosas difusas. Estamos buscando que se haga mejor, pero nos podemos enfrascar en estas preguntas y es un tema operativo, no es de los datos. Sí, y bueno, nada más también porque los datos tienen su contexto, ¿no? Entonces también para que entiendan también por qué vienen así. ¿Alguien más tenía? Ujú. Ujú. Sí. Totalmente. Está el diccionario de datos, si quieres, está ahí abajito. Ahora, en el diccionario de datos solo viene como el nombre de las variables. De hecho, queremos como agregar uno sobre qué se pueden encontrar dentro de los atributos que van a venir en cada variable, ¿no? Eso justo ahorita yo creo que lo vamos a estar trabajando porque, pues sí, también como para tener mayor documentación de esta base. No, esta base generalmente no cambia, por lo que habíamos dicho de que pues, es una base totalmente estandarizada a nivel nacional. Es bien difícil hacerle cambios porque todo el país la usa. Entonces, sí, o sea, está ahorita el diccionario de datos y vamos a ampliar sobre el rango de atributos que se pueden encontrar en la base. Ya, los metadatos, sí. Ah, ya. Eso no, pero sí, o sea, podemos ampliar la documentación. También es cierto que esta base de datos es la primera vez que se abre, bueno, de hecho la única ciudad que la tiene abierta es Ciudad de México. Ahorita Monterrey será la segunda ciudad que tenga abierta esta información, sobre todo el 911. Y sí, hace falta mucho como toda la parte de documentación, sobre todo porque, como lo mencionaba César, pues es una base muy operativa. O sea, es una base que la gente de operación de emergencias usa para atender emergencias. Y bueno, pues tiene su complejidad, pero también eso nos da una fuente de datos súper valiosa como para entender, sobre todo yo creo que en violencia de género es algo súper importante porque lo que también pasa es que aquí vemos una muestra algo amplia de las llamadas, desde dónde están haciendo llamadas. Luego ya pasamos a los que son considerados hechos reales y luego ya es una ínfima parte lo que llega a ser una carpeta de investigación, ¿no? Entonces creo que es el insumo que más genera un mapeo, con sus debidas excepciones y limitaciones, pero nos da un panorama. No, ahorita no vi. De hecho, pues lo que nosotros tenemos ahí como en el tintero con el equipo del C4 es que simplemente el operador no lo registró. O sea, es un missing. Sí. En general, así como tal, no te podría decir hacia ciencia cierta si sí fueron a verificarlo. O sea, solo los que dicen como hechos reales fueron y lo verificaron. Los que dicen falsa alarma fueron y no encontraron nada. Ya sea que haya desistido o que tal, pero no tuvieron como a alguien. Si quieres, sí, mejor tú. No, ahí solo decirles, lo que sí les puedo garantizar es que en Policía de Monterrey sí van. En Fuerza Civil es probable que no vayan. O sea, porque no es por competencia ni nada, sino porque realmente Fuerza Civil tiene muy pocos elementos para todo el estado. Y entonces en Monterrey tiene, por ejemplo, en la zona que acabamos de tomar, que es la norponiente por Cumbres y todo esto, creo que tenía, no me acuerdo el número, pero era como 5 patrullas, una cosa así. Entonces,
pasamos así como los súper, tenemos muchísimos más ahora, ¿no? Entonces, sí puede ser, digo, estaría padre como pregunta, así que de los están en blanco, son la mayoría de fuerza civil, yo, así mi hipótesis sería que sí, pero no lo he checado. Ajá. Entonces es más eso, pero en Monterrey todos tienen que ir, o sea, porque tienen que ir, porque tienen que ir. O sea, eso sí, se les pide y a lo mejor justo podríamos cotejar después con los registros internos de cómo sí van a todo, porque ellos tienen que ir, o sea, no pueden no ir. Y acá. Sí, tienen que hacer un parte al día, tienen que hacer un IPH, tienen el GPS, tienen cámara, digo, algunas las usan, otras no, que ese fue un súper tema porque me estoy enterando que Monterrey es la que más ha comprado bodycams, cámaras corporales. ¿Dónde están, verdad? Así como cuando llegamos y el C4 tenía 4,000 cámaras y no es cierto, solo había 1,000. Entonces, corrupción. Quiere ser fiscal, por cierto. Entonces, sí, muy mal. Entonces, esta persona, por supuesto que todo eso que dijeron que compraron, no compraron. Que es de lo que decía al principio, ¿no? Como todos estos datos no son públicos, nos dicen que compraron 50 y nada más compraron 5, pero nadie sabe porque solamente nosotros tenemos los datos. Entonces, lo que acá tenemos y son varias formas de verificación, que se me hace una muy buena pregunta: GPS, IPH, que es el informe policial homologado, radio, tienen que comunicar todo a radio, y algunos tienen cámaras y pronto tendrán todos porque estamos comprando nuevas, pero sí. Entonces sí hay varias formas, por eso es como que lo podemos decir tan seguras, pero no sabemos realmente qué es lo blanco. O sea, y normalmente no le dan importancia a los datos también, eso tengo que reconocerlo. O sea, hay muchas bases de datos que se llenan, que traemos otro tema ahí, la de tránsito, por ejemplo, que llenan autos y no personas. Entonces es un súper problema porque cuántas personas hubo en el incidente, no sabemos, solo sabemos que fue un auto. Y entonces todo el enfoque está súper mal, lo vamos a cambiar, estamos en eso, pero, o sea, como ponen a la gente que les cae mal a llenar eso, por ejemplo. O sea, esas son las realidades con las que nos enfrentamos, y yo creo que reconocerla es el primer paso para cambiarla. No. Bueno, si quieren, si quieren cerramos con estas dos, sí, creo que ya, porque ya. No. Es voluntad política. O sea, lo que pasa es que, digo, en general creo que, no sé qué tan familiarizados están con el tema de transparencia y las obligaciones de transparencia. Seguridad, como habíamos comentado, siempre ha sido un tema que es como reservado por default, ¿no? O sea, no hay forma de que dentro de las propias reservas que contempla transparencia, si la autoridad de seguridad dice que es reservado, y ya. Esto tiene que ver mucho con voluntad política de qué tanto quieres abrir esta información, y bueno, en general el 911, pues como decíamos, es una base muy operativa, entonces esa es otra de las reticencias, ¿no? Como de, ¿por qué voy a abrir la base con la que opero? ¿Y acá?
Ujú. que antes era la COTAI, Ujú. con sus consejeras, consejeros, ¿para qué? Para poder tener estos datos abiertos, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en la plataforma que maneja En Cotay. Gobierno Abierto, allá por parte de Raúl Parra y de todo los personal de Gobierno Abierto de la dirección de la COSAI, en su caso. Sí. Sí. Sí, bueno, y de hecho, bueno, ya que qué bueno que está aquí el compañero del estatal. Pero sí, o sea, en general creo que también esta discusión se las agradecemos mucho y también queremos que justo esta discusión la llevemos a la sesión de prototipado, ¿no? O sea, como para buscar pues narrativas que contar con todos estos datos de por qué esto, por qué aquello, qué cosas podemos mejorar. Yo también digo, si no abrimos estos datos, ¿cómo sabemos que verdaderamente se están atendiendo las cosas o estamos operando bien? Y pues nada, de mi lado es todo. Gracias, Viri. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos porque pues, es un tema muy interesante que reúne mucho interés y muchas ganas de platicar y mejorar el asunto. Entonces, a nosotros nos gustaría que con toda esta fuerza con la que estamos viendo el proyecto, quien quiera, y aquí sí que les animo a que, pues quizás por grupos de la institución en la que están trabajando, o la colectiva en la que están, o el grupo de amigas que quieren hacerlo, como quieran organizarse, sí propongan algunos proyectos que podamos luego prototipar aquí en el laboratorio a finales de noviembre, ¿ok? Algunos proyectos pueden ser de, como hemos dicho, ¿no?, de visualización de datos, otros pueden ser de investigación sobre, con esta base de datos, cómo podemos generar investigaciones, otros también pueden ser, como no, como ha dicho Viridiana, de mejoramiento, ¿no? Qué bueno sería algún proyecto de cómo mejorar estas bases de datos, ¿no? Entonces, como digo, les invitamos a que pues ahora le echen un ratito, tenemos media hora todavía hasta que cierre el laboratorio, pueden pensar algunos proyectos, no hace falta que sean proyectos con mucha claridad, que sean proyectos muy profundos y muy técnicos, simplemente las ideas que les vayan saliendo y que les gustaría trabajar. Tenemos aquí unos formatos, pueden rellenarlos, son 4 o 5 preguntas que nos ayudan a detonar estos proyectos, nosotros los vamos a recoger y de cualquier forma luego vamos a lanzar una convocatoria de proyectos para que la gente pueda seguir presentando proyectos. Entonces, para esa convocatoria de proyectos les avisaríamos a quienes han dejado para que vengan aquí y puedan mejorar lo que ya han escrito. Además de esto, pues en el momento en el que creemos o generemos las sesiones de prototipado, por supuesto, pues van a estar el equipo de municipio, el equipo de seguridad, si quieren y tienen a bien acompañarnos, para darles asesoría, darles mentoría a estos proyectos que van a estar trabajando, ¿de acuerdo? Así que nada. Tenemos aquí las mesas, eso, échenle así como una pensadita rápida y si nos rellenan pues algunos formatos, pues va a estar súper bien para que esto pueda seguir más allá de la presentación, ¿vale? Gracias.